Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este video lo hago solamente para que podamos revisar una guía, cierto que la vimos a principio de año y que les va a servir para realizar las actividades del día 7, ya del día 7 en adelante, bien, que son las actividades que vamos a ver en la segunda lección que estamos viendo ahora, cierto, para revisar lo que han hecho en el cuadernillo. Bien, si se acuerdan de esta guía, es la que nos contaba la historia de la niña, ¿cierto? Que vivía con su abuelo, perdón, y que coleccionaba pedacitos de espejo rotos, ¿cierto? Acá nos lo dice. ¿Cuál era la idea de esta guía? Que ustedes pudieran contarme, ¿cierto? Identificar quiénes eran los personajes y cómo eran, ¿ya? Y de eso se trata la caracterización de personajes, que nosotros podamos describir o retratar, ¿cierto?, a los personajes que se encuentran en una historia, que participan de una historia, ¿ya? ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Lo podemos hacer de manera física, es decir, su apariencia, o psicológica, ¿ya? Es decir, su personalidad y sentimientos. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos el año pasado, ¿cierto? Lo empezamos a ver a principio de año en las poquitas clases que alcanzamos a tener, ¿ya? Vamos a verlo con ejemplos. Ustedes ya leyeron este cuento, ¿cierto? Y vamos a ver las preguntas. Identifica a los personajes que se nombran en la historia y anótalos. Ya los personajes más importantes eran la niña y el abuelo, ¿cierto? Que eran los que más se nombraban. Escoge a uno de los personajes y caracterízalo física y psicológicamente. ¿Ya? Yo lo voy a hacer con los dos personajes. Vamos a empezar con la niña, ¿cierto? La niña tenía 9 años, ¿bien? Ahora, psicológicamente, parte de su personalidad es que ella coleccionaba pedacitos de espejo roto, ¿ya? Entonces podemos decir también que era una niña curiosa, ¿cierto? Que algunas veces se cortaba los dedos, pero no lloraba nunca, o sea, era una niña que tenía mucha resistencia, que era muy fuerte, ¿ya? Y además volvía a su tarea, o sea, volvía a lo que estaba haciendo, que era recolectar los pedacitos de espejo roto. O sea, además era una persona perseverante, constante, ¿cierto? Que no dejaba de hacer las cosas que estaba haciendo por haberse cortado los dedos o porque algo le doliera, ¿ya? Después tenemos al abuelo, ¿cierto? Que está por acá. El abuelo podríamos decir que era un poquito amargado, ¿cierto? Un poquito enojón, porque siempre estaba protestando por aquellos cascotes brillantes que ella traía a casa, ¿cierto? Y le decía que los iba a tirar de nuevo al solar. ¿Ya? O sea, no le gustaban esas cosas que coleccionaba la niña. Por lo tanto, era un poco enojón, ¿cierto? Un poco estricto con ella, ¿ya? Ahora, si nos vamos, esas son las características psicológicas. Si se dan cuenta, solamente di características de su personalidad, ¿ya? Ahora vamos con las características físicas de los personajes, ¿ya? La niña, ¿cierto? Por acá nos las describe acá abajito. Decía que tenía un cuerpo flaco, tenía las piernas y brazos llenas de arañazos, ¿ya? Siempre iba despeinada, eso también es parte de su apariencia, pero con una cinta alrededor de la cabeza. Recuerden que la apariencia del personaje es no solamente son sus características del cuerpo, si es flaco, si es gordo, si es alto, si es bajo, de qué color tiene el pelo, sino también los accesorios que puede utilizar, la ropa que utiliza, ¿ya? Tenía unos zapatos que eran demasiado grandes y a veces al correr perdía uno, ¿ya? También nos decía un poquito más arriba que andaba con un vestido, ¿cierto? Y lo guardaba en aquel bolsillo con visera y botón que llevaba a un lado del vestido, ¿ya? Eso también es parte de la apariencia del personaje porque nos dice cómo anda vestido. Piensen ustedes si ven a una persona y tienen que describirla físicamente, ¿qué es lo primero que van a decir? Cómo anda vestido, a lo mejor de qué color tiene los ojos, de qué color tiene el pelo, cómo se peina, qué accesorios utiliza, ¿cierto? Ahora, el abuelo, ¿cómo era físicamente? Amarillo y rugoso como un limón exprimido, ¿ya? Imagínense un limón recién exprimido, ¿cómo se ve eso? Así se veía el abuelo, y además amarillo, ¿cierto? Y eso sería como toda la característica física que nos entregan del abuelo, ¿ya? Igual hay otro personaje acá que me nombran que es el hombre sin piernas, ¿ya? Físicamente, ¿cuál sería la característica de este hombre? Que no tiene piernas, ¿cierto? Porque tiene que ver con su apariencia, con cómo se ve, ¿ya? Entonces, ustedes en el cuadernillo, en el texto de El elefante curioso,
esto era lo que tenían que hacer, ¿ya? Describir a los personajes físicamente y psicológicamente. Físicamente, cómo se ven, y psicológicamente, cómo es su personalidad, ¿ya? Así que la próxima lección vamos a estar revisando esas actividades. Si todavía no las hacen, vayan a hacerlas, ¿cierto? Si es que no entendían cómo se hacía, ahora es su oportunidad porque ya más o menos les di una idea de cómo lo tenían que hacer. Bien, nos vemos entonces para la próxima lección y vamos a seguir revisando lo que han hecho en el cuadernillo. Ya que estén muy bien, cuídense, chao.